Quiero animarlos para que oremos. Este es el sexto sermón de una serie que hemos llamado Venga tu Reino. Y la idea a través de esta serie es que ustedes y yo definamos cuál es el verdadero y único reino al que ustedes y yo pertenecemos y debemos sujeción. Y hemos ido hablando a través de 5 semanas, ya está la sexta, de cuáles son esos dos reinos que están confrontados y que en los cuales ustedes y yo vivimos. Así que quiero pedirles que por favor me acompañen orando. Oremos y pongamos este tiempo en manos de Dios para que Él nos dirija. Oremos juntos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, gracias por invitarnos a venir a tu presencia. Nosotros nos presentamos con inmensa gratitud. Nosotros nos presentamos con humildad, nosotros nos presentamos con expectativa, con súplica, Señor, que hables a nuestra vida, que por tu Espíritu Santo nuestro ser sea consolado, confortado, animado, dirigido. Suplico que tomes cada corazón de las personas que hay esta mañana acá reunidos y de quienes están en sus casas. Suplico que por tu Espíritu Santo tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Suplicamos esto juntos en el nombre y en la autoridad de Cristo nuestro Señor. Amén. Ok, quiero animarlos para que me acompañen al libro de los Hechos. He puesto como título al Señor obedecer a Dios, como título del sermón esta mañana, obedecer a Dios antes que a los hombres, porque es una frase que aparece dentro de los versículos que vamos a leer. Acompáñenme por favor. Hechos capítulo 4, versículos 8 hasta el 21. Voy a leer así. Dice la escritura: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual puedan ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y les reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandó que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Esta expresión, obedecer a Dios antes que a los hombres, suele ser usada por la mayoría de nosotros como un argumento en contra de la segunda o la tercera persona. Pero esa declaración ha de ser aplicada principalmente en primera persona. Y luego sí,
en segunda o tercera persona. Acá encontramos a los discípulos en una situación interesante, una situación amenazante, una situación potencialmente peligrosa. Y los vemos con una valentía excepcional. Hasta hace pocas semanas atrás ellos estaban intimidados, huyendo de las autoridades que los perseguían, escondiéndose de ellos, buscando cómo defenderse de lo que ellos consideraban la maldad de ellos, de estas autoridades, con miedo. Pero acá vemos lo opuesto. Primeramente, en el versículo 8 se menciona el poder de la proclamación, el poder de la enseñanza, el poder de la transformación del corazón y lo que es nuestra única verdadera esperanza. Lo primero que se menciona en el versículo 8 es la presencia, el control, la dirección, la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada creyente para el manejo diario de todo recurso, de cada situación, de toda relación. Los discípulos están un poco sorprendidos, están desconcertados. ¿Qué tipo de delito es el que ellos han cometido? ¿Qué tipo de delito es, dicen ellos, ayudar a un inválido a ser sanado? Dios nos manda a ser compasivos. Sin embargo, sus acusaciones los tienen a ellos desconcertados. Pero por su cercanía a Jesús, por haber caminado con Jesús, ahora ellos pueden discernir bien qué es y qué no es la voluntad de Dios. Ahora ellos saben quiénes son, saben que son pecadores perdonados, pecadores redimidos, a quienes Dios está transformando, a quienes Dios ha adoptado en su familia y a quienes Dios ofrece restaurarlos al final de la historia. Cuando me preguntan a mí qué debo hacer, Hamid, ante cierta situación, generalmente mi respuesta es: han perdido ustedes de vista quiénes son. La pregunta de qué debo hacer no es que yo no sepa qué hacer, sino que yo a veces he perdido de vista quién soy. Cuando yo estoy enfocado en el problema que me enfrenta, pierdo de vista el Dios al que pertenezco y lo que Él ha hecho de mí. Típicamente la pregunta de qué hacer se debe a que no sé quién soy, no sé a quién le pertenezco, no sé a dónde me dirijo. Esto que vemos acá con los discípulos es el proceso que el Espíritu Santo ha iniciado en cada discípulo. Ellos ahora confían en que cada uno de los juicios de Dios son justos y han decidido creerle, han decidido confiar en Él antes que en ellos mismos, antes que en las autoridades, antes que en los hombres. A causa del proceso, a causa de la proximidad de los discípulos con Jesús, ahora los discípulos están claros sobre la fuente de poder de ellos en su vida, pero además sobre la fuente de poder en este paralítico, en este hombre que ha sido sanado. Es evidente en ellos una convicción distinta a la que experimentaban semanas atrás, donde estaban asustados. El miedo que los hizo huir, que los hizo mentir, que los hizo defraudar, ha desaparecido. Saben a quiénes se están enfrentando y hablan con seguridad, hablan con determinación, con entereza. Nos dice la Escritura que siendo hombres sin letras y del vulgo, hombres sin credenciales, sin experiencia en cuanto a cómo Dios obra en medio de la gente, ahora están mostrando un conocimiento claro de Dios y del poder de Dios. Muestran unas convicciones irrevocables en los pactos y en las promesas de Dios. Dicen en el versículo 12: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ahora saben su verdadera identidad, saben quiénes son ellos y saben hacia dónde se dirigen sus vidas. Saben que han matado a su maestro, saben que los pueden crucificar a ellos también, pero por alguna razón ha desaparecido el terror a la muerte, a la tortura, y ahora están confiados en hacia dónde se dirigen. Saben quién es su Dios.
Hablan con un vocabulario nuevo. Y esto dice la Escritura que desconcierta y maravilla a los acusadores, a quienes los están acusando. El término Jesucristo que usa Lucas, el escritor a quien Dios inspiró para escribir el libro de los Hechos, es una combinación afirmante de términos que usaba la literatura hebrea para decirnos a nosotros lo importante del asunto que se está mencionando. Jesucristo realmente quiere decir el Salvador o el Mesías Salvador. Es una reafirmación de la persona a quien se están dirigiendo. Ustedes encuentran, por ejemplo, que los profetas en algunos casos dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Cuando ellos hacen esa afirmación, están dejándonos a nosotros claro que de quien están hablando es alguien o el único verdaderamente santo. Aquí nos están diciendo que este es el Salvador, este es el que esperábamos. Pedro, un hombre sin letras y del vulgo, hace esta misma afirmación, hace esta misma reiteración del individuo al que él se está dirigiendo o de quien está hablando. Cita una serie de profecías sobre el Mesías prometido que claramente se cumplieron ante los ojos de ellos y que las autoridades también, o sus acusadores en este caso, eran testigos de estos eventos. Jesús de Nazaret, enviado, crucificado, resucitado, la piedra desechada, la piedra angular. Pedro está citando acá varios pasajes de la Escritura que Pedro parece, por lo que nos dicen ellos mismos, no era un hombre de estudios, no era un hombre de letras. Pero lo que nos dice el versículo 8 es que el Espíritu Santo ha inundado a esta persona. La simiente de la mujer que habría de aplastar la cabeza del maligno, el Mesías ungido, está hablándonos de él, el único que posee la verdad de todo. Nosotros hoy también creemos que hay que escuchar, hay que prestar atención, hay que creer y confiar solo en Dios antes que en nosotros mismos o antes que en otras personas, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Para este momento eran evidentes las palabras de Jesús. En su camino con ellos, Jesús les había advertido acerca de este momento. Y quiero que me acompañen, por favor, a leer un versículo en la Escritura, un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, donde Jesús les habla que posiblemente llegará en este momento. Marcos capítulo 13, versículo 8 hasta el 13. Voy a leer, dice Jesús, está hablando Jesús: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremoto por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrán que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen que de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Jesús nos había advertido acerca de este día. Jesús nos había dicho lo que significa nuestro llamado, lo que implica nuestro llamado: persecución, acusaciones, cárcel, desprecio, discriminación, tortura, amenazas, traición, muerte. Ellos responden desde el corazón, por fe, invitando a sus acusadores a que confíen solamente en Dios y no en ellos. La respuesta de las autoridades en los versículos 14 al 16 es errada. Acompáñenme, miren lo que les dicen. Dice: además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí: ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben.
y no podemos negarlo. Las autoridades deciden dar una respuesta equivocada. Han perdido de vista a Dios, han perdido de vista quiénes son ellos. Este error es muy común entre nosotros, aún en aquellas situaciones donde no hay nada que alegar, donde no podemos esconder la evidencia. El corazón se resiste, buscamos excusas, nos aliamos a otros, llamamos a alguien para contarle la situación y que esa persona se una a nosotros. No queremos negarnos a nosotros mismos. Típicamente es así como manejamos casi cada situación, casi cada recurso, casi cada relación en nuestras vidas. Hemos asumido que nosotros debemos controlarlo por nosotros mismos, arreglarlo por nosotros mismos. De lo contrario, perderemos posición, perderemos autoridad, perderemos amigos. Lo que demuestra, por supuesto, que hemos perdido de vista quién es Dios. ¿Quién es en verdad Él? Él es para nosotros nuestra única y verdadera fuente de seguridad, de amistad genuina, de posiciones que no se pueden remover. Nadie nos va a quitar a ustedes y a mí el hecho de que fuimos ya perdonados, de que Él pagó el precio por nosotros, de que Él nos adoptó en su familia. Nadie nos lo puede quitar. Nadie puede quitar y remover de nosotros el hecho de que Él está transformando nuestros corazones y que nos restaurará en gloria. Nuestras posiciones en Cristo no están amenazadas. No tenemos nada que perder. Es necesario confiar, descansar en Dios antes que en los hombres. Y nuevamente, el primero de esos es uno mismo. Después los demás. Nos sucede cada segundo, cada momento. Asumimos una posición erguidos, arrogantes, han lastimado mi orgullo. Con una actitud donde suponemos que debemos o que podemos controlar la situación y vamos a la fuente de sabiduría equivocada, nuestra propia prudencia. No es raro entonces por qué nuestro mundo alrededor está tan desordenado. Pero puede tomar orden, puede tomar el orden correcto. La posición, la actitud y la fuente de sabiduría correcta ha de ser de rodillas, implorando al Espíritu Santo, quien es el único que tiene verdadero y absoluto control de todo. Él controla lo que usted y yo podamos sentir o pensar. Él puede decirnos lo que debemos hacer en las situaciones más complicadas. Él es quien nos guía, según dice la Escritura, a la verdad. Él es quien nos enseña cómo resistirnos a nosotros mismos, cómo negarnos a nuestra carne. La pregunta acá para nosotros es: ¿a quién vas a confiar el curso de tu vida? ¿A los deseos de tu corazón? Eso se llama autonomía. ¿O prefieres que otras personas gobiernen tu vida y te digan qué hacer? Por ejemplo, por quién votar. Eso se llama heteronomía o dictadura. Alguien le dice a usted qué hacer, cuándo se acuesta, cuándo se levanta, qué se pone. ¿O quiere usted rendir su vida a los deseos de Dios? Eso sería teonomía. O dicho de otra manera, ¿quién eres tú? ¿Eres un emigrante que ha llegado a esta ciudad y está tratando de establecerse? ¿A quién le perteneces? ¿Quién es tu dueño? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el director de tu vida? Cuando todos los centramos en nuestra visión miope, en nuestra visión cerrada, obstruida de las situaciones, de los recursos, de las personas, de las relaciones, cuando eso nos pasa, y queridos hermanos, a todos nos pasa, entonces gritamos
amenazamos, quemamos, destruimos, estrellamos puertas, golpeamos celulares, rompemos ventanas, crispamos los puños, nos rasgamos la ropa, nos arrancamos el pelo, crujimos los dientes, fruncimos el ceño. Esta es la actitud común, típica, de quienes piensan que el poder y el control depende de ellos, de su diligencia, de su inteligencia, de su dedicación, de sus capacidades, de sus recursos. Entonces, cuando estamos en esa actitud, el desastre, la tragedia, el dolor, la confusión está a la puerta. Pero podemos orar, podemos reconocerla, podemos detenerla y podemos arrepentirnos. Pedro y los demás discípulos están entendiendo y están creyendo el orden correcto de las cosas. No hay que ser un teólogo experto para ver lo evidente y para entender la lucha entre el reino del espíritu y el reino de la carne. Pero hay que ser humilde, hay que ser honesto, hay que ser transparente para reconocer que no se trata de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo controlar, sino de lo que Dios me invita a vivir. Él me invita a vivir para aquel que me amó y que se entregó por mí. Siempre nuestra tendencia es querer que Dios cambie las circunstancias, que arregle nuestras relaciones, que cambie las personas. El profeta Habacuc, en medio de una situación horrenda, horrible para su comunidad, se arrodilla a implorarle a Dios que por favor cambie esa situación. Y Dios le responde al profeta diciéndole: en verdad la situación se va a agravar 100 veces más. Tan grave que si alguien se las contara, usted no va a creer. Dios conduce al profeta a creer y a descansar que aunque las cosas no van a suceder como el profeta quiere o como la comunidad quiere, el plan de Dios se ha estado y se llevará a cabo. Dios conduce al profeta a decirle que no tenga miedo, que no tema, que confíe, que solamente crea. Es cuando el profeta dice, ¿recuerdan ustedes esas palabras? Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto. Todo lo que he escuchado durante estos tiempos de elección y de pandemia, de los hermanos de fe, tanto de los seguidores del elefante azul como los seguidores del burro rojo, o al revés, creo que el elefante rojo y el burro, no sé, es que se avecina un gran desastre para nuestra nación. La verdad es que por no arrepentirse de escuchar su propia voz, sus propios corazones, es inevitable el desastre, no solo para esta nación, pero para toda nación del mundo que no se arrepienta y quiere escuchar a Dios antes que a su propio corazón o a los demás hombres. Pero para el pueblo de Dios, para nosotros quienes creemos, este desastre que es inevitable no nos intimida. Este paso por la tierra que incluye todo esto: traición, decepción, burla, rechazo, tentación, placeres desordenados, envidias, mentiras, es solo una oportunidad para que ustedes y yo pongamos en práctica, confiemos en Dios, entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros, para que pongamos en práctica los principios del Evangelio: compasión, perdón, hospitalidad, generosidad, amor, servicio. No es nada que nos debe intimidar, es una oportunidad para usted y para mí honrar a nuestro Señor. Los discípulos y apóstoles han llegado en su proceso al punto donde entienden que quizá Dios no cambie sus circunstancias, pero la transformación de sus corazones es evidente y pueden ver que en verdad el plan de Dios se está llevando a cabo. Aunque queremos que Dios cambie las circunstancias, aunque queremos que Dios cambie las personas, las relaciones, la verdad es que cada una de ellas son las herramientas más eficaces que Dios a través de la historia ha usado para ayudarnos a ver nuestro propio corazón y para transformar nuestro corazón, para que confiemos solamente en Él. No seamos ingenuos, hermanos.
Cuando ustedes y yo leemos la escritura, no vemos otra cosa que Dios usando situaciones, personas y relaciones que no nos gustan para que nosotros veamos la oscuridad de nuestro corazón y cambiarnos y que descansemos solo en Él. Hoy está pasando igual. Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, dice la escritura. Ellos dejan claros que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. No se trata de ellos. En verdad ellos no son la amenaza. La verdadera amenaza está en el corazón que quiere defender sus propios intereses. El corazón que quiere que Dios se sujete a sus caprichos o intereses y que no se quiere sujetar a los intereses de Dios. Esa es la verdadera amenaza. El corazón endurecido es el verdadero enemigo y la verdadera amenaza nuestra. No las personas ni las circunstancias que Dios usa para ayudarnos a pensar y a recordar, a ver lo que Él es, quién es Él y quiénes somos nosotros, lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. ¿Quién quieres que reine en tu vida cuando alguien te traicione? ¿Quién quieres que controle, que dirija, que gobierne tu ser cuando alguien te engaña? Cuando tienes una pérdida, cuando estás en una enfermedad. Te quiero decir algo: si tus emociones van a gobernar tu vida, el fracaso y la decepción está a la puerta. Es necesario confiar en Dios antes que los hombres, y eso empieza con nosotros, con uno mismo. Los otros estaban pensando que habían perdido el control, cuando en verdad nunca hemos tenido el control. La escritura acá nos dice que la posición, la actitud y la convicción de los discípulos es a causa y únicamente de la presencia del Espíritu Santo, que está en control de todo. Y lo dicen desde el principio ellos. Está en control de la vida de ellos, de las relaciones de ellos y de toda situación en general. El beligerante Pedro, el agresivo Pedro, ahora responde con una sabiduría inusual, con firmeza, con denuedo, con humildad. Una humildad tal que los demás en el tribunal lo notan. Una postura que refleja a aquel a quienes ellos ahora representan y siguen. Quedaron asombrados, dice la escritura, y reconocieron que habían estado con Jesús. Pedro les hace una invitación a regresar al Padre, a reconciliarse, a considerar nuevamente, a creer en los pactos y en las promesas de Dios, a descansar en sus promesas. Para los discípulos, la evidencia externa, lo que habían oído, los pactos, las promesas, los salmos, la ley, los profetas, ahora tienen más peso porque en sus corazones hay evidencia externa. Lo han vivido externamente, pero internamente. Lo han visto en ellos y ahora en la vida de este otro paralítico. Ellos están aprendiendo a descansar, a confiar en Dios como su única fuente de fuerza y sabiduría. Les dicen, tienen que tomar una decisión. Es en el nombre de Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, la piedra rechazada, la piedra angular, quien murió y resucitó por nosotros y por ustedes, como estaba prometido por el Padre, quien habló de que vendrían días como estos, quien nos ha dado el Espíritu Santo como fuente de fuerza y de sabiduría para seguir caminando, en quien nosotros hemos decidido confiar y caminar en cada aspecto de nuestras vidas y en las relaciones que tenemos. No solo en este momento donde un paralítico ha sido ayudado, y en nuestra relación con ustedes. Y les preguntan algo interesantísimo: ¿y ustedes qué van a hacer? Juzguen por ustedes mismos, les preguntan. ¿Es justo delante de Dios confiar en nosotros mismos o en ustedes en vez de confiar en Dios? Ante esta situación de amenaza injusta, ellos responden con fe. Han creído lo que Jesús les dijo. Están actuando según Jesús actuó,
con aquellos que lo perseguían y lo amenazaban a él. Tienen la intención, aún en esta situación tan amenazante y peligrosa para ellos, de honrar a Dios, honrar a aquel que murió y que resucitó por ellos. Nuevamente en esta lectura de la Escritura salta a la vista la evidencia del control, de la dirección, de la presencia del Espíritu Santo en la nueva forma de vida de los creyentes. La forma como las personas o los corazones de las personas respondan, incluso aquellos que nos ultrajan, incluso aquellos que no creen y que nos persigan, la forma como ellos respondan a sus actos le va a decir a usted si su vida está controlada por usted mismo o por el Espíritu Santo. Usted tiene que decidir cada día a quién va a creerle. Sus emociones, sus actitudes, sus pensamientos, lo que es autonomía, lo que a usted le parece que es la vida. A los de otros, heteronomía, ellos forzan mi mente a pensar como ellos quieren. O a Dios, teonomía, a lo que usted ha visto, a lo que usted ha oído de Él. Hermanos, es necesario confiar en Dios antes que en nosotros mismos o en los demás. Oremos. Señor, yo quiero dar gracias esta mañana por tu generosidad y por tu compasión. Juntos suplicamos que en tu bondad y santidad nos permitas verte, incluso en esta situación de caos, de confusión, de desinformación, de mentiras, de chismes. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que tu plan se está llevando a cabo, que tú eres el único que tienes el control. Ayúdanos a caminar confiando en ti y no en nosotros mismos o en los demás.